por acompañarnos. Enrique Richards, ¿cómo estás, papito? Qué lindo verte, docente, investigador, nuestro especialista, aquel que nos ha inspirado a crear el bloque ambiental. Gracias por venir. Gracias a ti, Jimena, y bueno, siempre es un placer poder compartir. Tú sabes que para mí, jaque mate forever. Así es. Oye, ¿exceso o escasez de agua? A medida que avanza el cambio climático, el continente, bueno, todo el planeta, pero quiero hablar del subcontinente latinoamericano, se ve enfrentado cada vez más a fenómenos de precipitación extrema. Catástrofes naturales afectan sobre todo a la población más pobre. Cuando vos ves el efecto del niño, el efecto de la niña, las lluvias, inundaciones, viene la sequía y de nuevo viene el tema, se pone de moda, pasa y listo. Pero el tema de esta vez, la escasez del agua, con la sequía que estamos viviendo. Correcto, Jimena. Mira, la sequía que estamos sufriendo es la sequía más pronunciada en los últimos 25 años. Y lo terrible, Jimena, es que si tú te acuerdas cuando tratamos este tema en febrero, dijimos justamente que advertiste. esto iba a pasar. Porque estábamos hablando de un niño Godzilla y si tú te acuerdas, hablamos de que iba a durar hasta agosto, septiembre y tal vez más porque, bueno, hay que ver cómo se van sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, lo llamativo de esto, Jimena, es nuevamente, cuando hablamos de cambio climático, siempre se habla de vulnerabilidad, se habla de mitigación. Y en este caso, por ejemplo, las Naciones Unidas hace 10 años, una década atrás, ya habían advertido que los principales pueblos vulnerables iban a ser los pueblos originarios. Sí, claro. Y justamente Bolivia es uno de los países con mayor población originaria de toda Latinoamérica. Y se está cumpliendo, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque imagínate que una década es mucho como para no haber tomado las medidas de mitigación. Porque la principal medida de mitigación no es, ya está la herida sangrante, ¿cómo la curamos? No, la principal medida de mitigación es y siempre va a ser la prevención. Claro. Y nuevamente en este caso no se trata de algo que cayó del cielo, que fue un meteorito, no, era algo que era perfectamente previsible, como fue lo del Popó, y que sin embargo seguimos con este tema de no tomar medidas. Ahora, en el caso nuestro, hay N documentos oficiales que se han hecho que estaban advirtiendo de que iba a ocurrir todo este problema. Y sin embargo, seguimos eludiendo el proceso de mitigación. O sea, sabemos la vulnerabilidad, pero la mitigación es como un proceso inexistente en este caso. Es decir, no estamos tomando medidas preventivas, ni mucho menos. Y lo otro que me parece grave, Jimena, es el hecho de que la gente, si tú te fijas en la calle, le está echando la culpa a la consecuencia de nuestras acciones. Y eso no tiene lógica. O sea, le estamos echando la culpa al cambio climático. Y el cambio climático no tiene la culpa la tiene el ser humano, que es el que provoca con sus acciones el cambio climático. Entonces, nuevamente, en Jaque Mate, Jimena, N veces hemos hablado de el avance de la frontera agropecuaria de la soya, porque en estos momentos ya hay estudios de Argentina, de Paraguay, de Brasil, que están demostrando que la soya está provocando tanto procesos de inundación en algunas áreas como de aridización en otras. Y es algo lógico porque en el caso de la Amazonía nuestra, que es la que más está sufriendo el avance de la soya transgénica, son 60.000 hectáreas año, Jimena, que perdemos
en favor de la soya transgénica, lo cual es, desde el punto de vista climático, es una aberración, porque las consecuencias las vamos a pagar y las vamos a pagar muy caras. Y el tema de la soya transgénica yo creo que ya no hace falta tratarlo, estamos perdiendo soberanía alimentaria, estamos perdiendo soberanía territorial, que los otros días también lo comenté y alguien me dijo, ¿cómo territorial? Y sí, porque si bien estamos detrás de un justo reclamo marítimo para recuperar territorio boliviano, pero estamos perdiendo territorio boliviano con la soya. Claro. Porque ese ¿Verdad? territorio de aquí a 10 años no va a servir para nada. Entonces, aunque le pongamos bandera boliviana, ¿qué sacamos con eso si no nos presta absolutamente ninguna utilidad, ¿no es cierto? Claro, peleando por el tema de la reivindicación marítima, nos hemos dado el lujo de perder nuestro segundo lago más importante, que era el lago Poopó. Correcto. En fin, en el Chaco la sequía es feroz, pero está llegando también. Hoy día conversaba con un amigo en el departamento del Beni, los municipios. Correcto, las pampas del Beni Sí, están sufriendo de sequía. Sí, correcto. Comunidades enteras que están Sí, afectadas, sí. Ganado afectado. Sí, sí. Todo lo que es Pampas del Beni está siendo afectado, evidentemente, y los focos de calor, Jimena, van a ir aumentando. No es que vayan a disminuir, van a ir aumentando en lo que queda de agosto y septiembre. Esa es la predicción. Incluso en las Pampas también de Santa Cruz también va el proceso y, por supuesto, toda el área chaqueña. Y los fríos, por ejemplo, se van a acentuar en el área altiplánica de La Paz y Oruro. Y Oruro, bueno, va a sufrir ahora también las consecuencias agravadas del cambio climático, porque ellos tenían un atemperador del clima muy importante, que era el lago Poopó, que atemperaba el clima, evitando que las noches sean demasiado frías y que el día sea demasiado caluroso, y lo mismo con las estaciones, que sea más suave la transición entre las estaciones. Entonces los cuerpos de agua son muy importantes como atemperadores del clima, y el clima en Oruro forzosamente va a cambiar, pero nuevamente me parece mal que digamos es culpa del cambio climático. No, es culpa de nuestras acciones que motivan ese cambio climático. ¿Qué es lo que ocurre con el ser humano, con las personas? ¿Por qué seguimos siendo tan irresponsables a la hora de seguir siendo culpables de todo lo que está ocurriendo? Seguimos siendo irresponsables al utilizar equipos, al mal utilizar, al no desconectar, al seguir utilizando transporte público, transporte privado en vez de estar caminando más. ¿Qué es lo que ocurre con los empresarios, la industria? ¿Por qué no llega un cambio de mentalidad con tanto que se habla de esto, Quique? Mira, tengo un gran amigo que es abogado, Mario Gasso se llama, que le mando un gran saludo, que él siempre defiende el espíritu autodestructivo del ser humano, y él defiende la hipótesis de que el ser humano no es un ser social. Es como que fuerza las cosas para hacerlas sociales, a través de las leyes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay detrás de esto un sentimiento autodestructivo, porque no es que no se sepa todo esto, pero también hay una parte de facilismo, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, sembrar soya que manejar la biodiversidad. Que eso podría dar mucho más dinero también que la propia soya, manejar la biodiversidad amazónica, promover la industria farmacéutica. Eso Bolivia podría vivir de industrias sostenibles, pero perfectamente, empezando por el turismo, siguiendo por la industria farmacéutica, por las carnes de monte, las orquídeas, o sea, hay N cosas que podríamos hacer, pero
caemos en la paradoja de que no podemos administrar lo que no conocemos. Claro. Entonces, uno de los problemas con los que chocamos es que no conocemos nuestra biodiversidad, que ya lo hemos dicho varias veces. El primer paso para poder amar esa biodiversidad y después conservarla y administrarla sosteniblemente, ¿no? Que esa es la meta que deberíamos tener. Pero también tenemos otro problema grave, que es la falta de cumplimiento de nuestras propias leyes. Tenemos la ley de la madre tierra, la ley 300, el principio del vivir bien, que incluye, por ejemplo, el comer bien. Y sin embargo, como bien mencionaste tú, Jimena, no comemos bien. Vos fíjate que los jóvenes prefieren una hamburguesa que vaya a saber con qué la han hecho. Dudo que sea carne de vaca. O el pollo broster o cosas así, cuando Bolivia tiene una variedad de alimentos y de comidas que satisfacen plenamente las necesidades nutricionales y que además son deliciosas. O sea. Claro. Oye, Quique, ¿qué rol juegan estas mega obras, represas que hay en el mundo? El 2010 la Organización de Naciones Unidas declaró el agua potable como un derecho humano. Pero en América Latina, ¿cuál es la situación? ¿Ves construcciones de represas? Al final los recursos hídricos son un derecho, son una mercancía. ¿Qué es lo que pasa? Ah, qué buena pregunta, sí. Bueno, por un lado tenés empresas como Nestlé, que son multinacionales enormes, que están bregando justamente para que el agua no sea un derecho. Y bueno, lo sabemos muy bien, o sea, estamos contaminando nuestra fuente de agua potable lo hemos dicho varias veces, o sea, en estos momentos la gente ni siquiera se concientiza de que un litro de agua vale más que un litro de combustible, sí. O sea, es de locos, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es cómo aprovechar el agua para, por ejemplo, energía hidroeléctrica, el caso del Bala, por ejemplo, que también va a contribuir enormemente al cambio climático, y no solo al cambio climático, va a ser un impacto sobre la biodiversidad, porque la gente que vive ahí lo sabe perfectamente. Hay un montón de especies de peces que tienen una importancia económica enorme para las comunidades originarias, como los siluriformes, donde está el surubí, por ejemplo, que son peces que hacen migraciones por el río Beni para las áreas de desove. Entonces, poner una represa es cortarle el ciclo de vida a un montón de especies migratorias. Y además vamos a tener un caldo de cultivo para malaria, esquistosomiasis, zika, dengue, porque va a ser un cuerpo de agua gigante, un caldo de cultivo enorme, y la verdad es que todavía no entiendo cuál es el motivo, ¿no? Se van a generar 13.000 megavatios, perfecto, pero de esos 13.000 el gobierno piensa exportar 10.000. La pregunta del millón es, ¿realmente necesitamos exportar esa energía con el costo ecológico y social que... No justifica el costo, ¿no? No. Imagínate vos que en el gobierno de Banzer, el propio Banzer dijo que no se justificaba el costo ambiental. Y Banzer, convengamos que no era pachamamista. Entonces como que hay una paradoja, ¿no?, en esto. O sea, ¿qué pasó? Estamos ahora con un gobierno que defiende la Pachamama, pero no sé. Oye, Quique, el tema, bien has hablado de las mega obras, también hay la deforestación, hay los chaqueos, la sobreexplotación de los recursos de la tierra, del agua, la pérdida de tierras aptas para la plantación de cosechas. Son problemas que va a ser muy difícil intentar recuperar en el ecosistema. Sí, la restauración de los ecosistemas, sobre todo los amazónicos, es muy complicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de suelos que son prácticamente estériles y que han logrado este equilibrio de biodiversidad
por miles de años de evolución. Entonces recuperar eso es algo bastante difícil. Y el chaqueo, si bien es una práctica repudiable, la razón de hacer el chaqueo es que justamente como el suelo no tiene nutrientes, vos quemás los árboles y lo cargas de nutrientes al suelo. Es como recargar la batería y decir, bueno, me va a durar 10 años esta batería. Pero tampoco consideramos, por ejemplo, que al quemar un árbol estamos quemando un depósito de dióxido de carbono que va a ir directo a la atmósfera y por efecto invernadero nuevamente vamos a tener un aumento en las temperaturas globales, que 2015 ya sobrepasamos los 2 grados, claro. Y este año 2016 te comento que tanto en el oriente como en el occidente bolivianos se sobrepasó también la media de 2 grados centígrados. Es decir que hay gente que dice, no, los países capitalistas son los que tienen la culpa de todo esto. Que contribuyen en la parte mayoritaria, yo no lo discuto, pero tampoco me parece que tengamos que echarle la culpa a ellos y echándole la culpa a ellos nosotros dejamos de hacer nuestra parte. O sea, no importa cuánto los critiquemos, yo creo que no tenemos mucho control sobre los países desarrollados, pero sí tenemos control sobre lo que hacemos en nuestro país, Jimena. Y ahí es donde nos estamos equivocando. Hoy estamos sufriendo sequías, una de las peores de los últimos 20 años, pero por ejemplo, habían intentos por prevenir más daños a la biodiversidad aquí, que se organizaron proyectos centrándose especialmente en la deforestación sostenible, en la gestión de arenas, riberas fluviales, en replantación, en el tema de protección de manglares, que podrían actuar como una barrera física contra tormentas, en un lugar de reproducción de peces y crustáceos, y de alguna manera también sopesaba el tema de las sequías, de la reducción de... Exactamente, el manejo de la biodiversidad es el camino que tenemos que seguir para alcanzar la meta del desarrollo sostenible, que nuevamente eso no es incompatible con la ganancia económica, ni remotamente. Es más, el capital que nosotros tenemos en la Amazonía en cuanto... Mira, fíjate vos que incluso ahora en Discovery Channel están dando un programa que se llama Guías Extremos, que son guías que llevan a biólogos a lugares muy inhóspitos, incluido justamente el Madidi boliviano, en búsqueda de ¿qué? Por ejemplo, de plantas medicinales. Y esto es algo que yo lo vengo promoviendo hace mucho con mis estudiantes. De la Amazonía sale casi el 80% de los principios activos de los medicamentos que compramos en la farmacia. Y justamente el biólogo que estaba buscando plantas medicinales acá en la Amazonía decía, bueno, yo necesito encontrar esto, y esto cuesta cientos de millones de dólares el potencial. Claro, pero la patente no va a ser de Bolivia, la patente va a ser del laboratorio para el que trabaja ese biólogo. Y eso es un potencial que nosotros lo estamos desperdiciando por no conocer el potencial enorme que tiene Bolivia en cuanto a sus recursos. Y nuevamente, los recursos farmacéuticos de la Amazonía son enormes, sin dejar de lado un recurso que muchos políticos también están dejando de lado, Jimena, el oxígeno que respiramos. Claro. La Amazonía produce el 20% del oxígeno de todo el planeta Tierra. Oye, y la mala adaptación. Cuando uno habla de mala adaptación, habla de las medidas. Algunos analistas dicen que la frecuencia de los desastres naturales seguramente aumentará como resultado del cambio climático. Pero esto significa que los gobiernos alrededor del mundo deben pasar a la acción para proteger
a los ecosistemas para después ayudar a proteger a las propias comunidades, porque hay cientos de comunidades en el mundo que han tenido que emigrar, que salir de su hábitat por el tema de la sequía, por ejemplo, de la sequía concretamente. Bueno, mira, el pueblo Uru es uno de esos pueblos, no nos olvidemos. No tenemos que buscar ejemplo en otros países, lo tenemos aquícito nomás. Y lo del Bala va a provocar también una migración muy grande de los pueblos originarios que están ahí. Ahora, bien has tocado el tema de la adaptación. La adaptación va de la mano con la mitigación. Son procesos inseparables. La mitigación es un proceso preventivo y la adaptación necesita acomodarse ese proceso preventivo a través de la educación, esa herramienta que es fundamental en el cambio climático, porque si no tenemos un proceso de capacitación, de readaptación a esto, estamos perdidos y necesitamos ver y prevenir lo que se viene, porque las cosas a nivel global están cambiando muchísimo. Vos fíjate, por ejemplo, Inglaterra está, por ejemplo, produciendo vino y aceite de oliva. Inglaterra. O sea, ¿cuándo? Bueno, pero el cambio climático ha hecho que, y ellos se han ido adaptando a eso, pero el proceso lo han tomado con una mitigación que ha hecho que la gente gradualmente se acomode y reaccione al cambio climático. En cambio ahora el cambio climático a nosotros nos cae de arriba y como no ha habido el proceso de mitigación y de adaptación, entonces se convierte en una cuestión catastrófica. Hablas de concientizar, hablas de llegar con la mayor cantidad de información a la gente, desde los medios de comunicación hacemos lo posible, pero hay un tema de educación también en la familia, educación en el colegio, pero una de las formas más importantes también de proteger al medio ambiente es involucrar a toda la sociedad, a toda la comunidad, particularmente a las comunidades locales. No sé si llega el Estado a esas comunidades, no sé si el Estado llega a la comunidad Huenjayec, por ejemplo, a explicarle lo que puede pasar con el cambio climático, lo que puede pasar con la sequía. Me parece que no mucho. Por lo menos los Mataco Mataguayo en el Pilcomayo como que no se han enterado, los Ayoreo de tampoco. O sea, nuevamente el discurso no llega a materializarse en la realidad. Y como tú dices, tenemos que dejar de ser un poquito egoístas y empezar a, porque hay mucha gente que como no le afecta, y el caso del popó, tú sabes, Jimena, ha sido evidente. No ha habido una marcha por el popó. ¿Por qué? Porque mucha gente, bueno, pero a mí ¿en qué me afecta? ¿A mí qué me importa lo que pasó en el popó? Si yo voy al súper y compro mis alimentos ahí, me vale 3 pepinos. Entonces, nos falta un poquito más de amor hacia Bolivia, hacia su biodiversidad, amor hacia lo propio y un poquito más de altruismo con los hermanos originarios, que ver cómo podemos socializar este tipo de cosas. Yo creo que incluso los maestros de escuela deberían jugar un papel clave aquí, Jimena, en esto de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Deberían capacitarse y cumplir un rol clave en las comunidades. En Bolivia, producto de esta sequía, son 131 los municipios afectados. Hay exactamente 339 municipios. Estamos hablando de casi el 40% de municipios afectados. Son más de 132.700 las familias afectadas por los municipios. Bueno, esto da para que lo entendamos de una vez, de que se tienen que tomar medidas, pero hay que buscar primero el tema de la prevención, de tratar de concientizar, porque la sequía, la inundación son efectos que se van a ir dando con mayor o menor rudeza en el transcurso de los años.
Correcto, Jimena. Es, como siempre, tienes toda la razón, pero el tema es, por ejemplo, fíjate vos, en febrero nosotros hablamos de esto, hablamos que esto iba a pasar, pero sin embargo, ¿cuál es el problema, Jimena? Que la gente que ve nuestro programa es el ciudadano urbano. Claro. La gente que está ahí, el campesino, las TCO, por ejemplo, no llega la señal ni de cable ni de aire, no ven televisión, No, a duras penas algunos escuchan radio, entonces ahí necesitamos llegar de otra manera. Y ahí es donde los maestros de escuela, yo insisto, deberían jugar un papel clave en todo esto, capacitarse y jugar un rol ahí, ¿no? Y obviamente, bueno, las políticas del gobierno deberían llegar, ¿no? Hay declaratoria de emergencia en Bolivia por sequía. Hasta el momento, como les dije, son 131 municipios. También se ha incorporado un número importante de municipios en el departamento de Chuquisaca, también en la parte de los valles, así que esto va a ir creciendo. Los ganaderos han reportado pérdida de más de 120 millones de dólares por la sequía. Hay un presupuesto que el gobierno está manejando desde 48 millones de bolivianos. Se va a priorizar en esa atención inmediata, perforación de pozos, que es un tema que se viabiliza a través del Ministerio de Desarrollo Rural, pero el tema es, tenemos que esperar a morirnos de sed para recién actuar cuando se van a emplear estas acciones de biodiversidad, cuando vamos a entender que o nos podemos morir de sed o nos podemos morir ahogados. ¿Y cuándo vamos a comprender, Jimena, que es más barato invertir en educación que en estas medidas de mitigación, entre comillas, que está haciendo el gobierno? Terrible. Mientras en Cochabamba no hay agua, por ejemplo, se ha aprobado la construcción de un estadio de 100 millones de dólares. En fin. Increíble. Así es como estamos. Gracias, Quique, por Gracias ayudarnos a ti, a querida entender amiga. y en esta reflexión tan importante que viene de tu mano. Muchas gracias. Gracias, Enrique Richard, docente e investigador aquí en el Jaque Mate. Una pausa y ya volvemos. Se habla de vulnerabilidad, se habla de mitigación y en este caso, por ejemplo, las Naciones Unidas hace 10 años, una década atrás, ya habían advertido que los principales pueblos vulnerables iban a ser los pueblos originarios. Sí, claro. Y justamente Bolivia es uno de los países con mayor población originaria de toda Latinoamérica. Y se está cumpliendo, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque imagínate que una década es mucho como para no haber tomado las medidas de mitigación. Porque la principal medida de mitigación no es, ya está la herida sangrante, ¿cómo la curamos? No, la principal medida de mitigación es y siempre va a ser la prevención. Claro. Y nuevamente en este caso no se trata de algo que cayó del cielo, que fue un meteorito, no, era algo que era perfectamente previsible, como fue lo del Popó, y que sin embargo seguimos con este tema de no tomar medidas. Ahora, con 5 años. Y lo terrible, Jimena, es que si tú te acuerdas cuando tratamos este tema en febrero, dijimos justamente que advertiste. Esto iba a pasar. Porque estábamos hablando de un niño Godzilla y si tú te acuerdas, hablamos de que iba a durar hasta agosto, septiembre y tal vez más porque, bueno, hay que ver cómo se van sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, lo llamativo de esto, Jimena, es nuevamente, cuando hablamos de cambio climático, siempre... Por acompañarnos, Enrique Richards. ¿Cómo estás, papito? Qué lindo verte, docente, investigador, nuestro especialista, aquel que nos ha inspirado a crear el bloque ambiental. Gracias por venir. Gracias a ti, Jimena, y bueno,
siempre es un placer poder compartir. Tú sabes que para mí, Jaque Mate forever. Así es. Oye, ¿exceso o escasez de agua? A medida que avanza el cambio climático, el continente, bueno, todo el planeta, pero quiero hablar del subcontinente latinoamericano, se ve enfrentado cada vez más a fenómenos de precipitación extrema. Catástrofes naturales afectan sobre todo a la población más pobre. Cuando vos ves el efecto del niño, el efecto de la niña, las lluvias, inundaciones, viene la sequía y de nuevo viene el tema, se pone de moda, pasa y listo. Pero el tema esta vez, la escasez del agua, con la sequía que estamos viviendo. Correcto, Jimena. Mira, la sequía que estamos sufriendo es la sequía más pronunciada en los últimos 25